Amén. Dios nos bendiga esta mañana, que Dios bendiga nuestra casa y que mientras estamos aquí recibiendo esta palabra, todas las cosas que no logramos resolver allá afuera, Dios lo haga por nosotros. Que mientras tú estás aquí, tus hijos sean bendecidos, tus negocios sean prosperados, que tu casa sea un ministerio y que todo aquello que aún no logras entender puedas recibir claridad para comenzar a entender. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Abra su Biblia en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel tiene muchas cosas para estudiar y entender. Capítulo 1, primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 17. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Voy a repetir esa parte. Aquel varón subía de su ciudad, él salía de su ciudad cada año, una vez al año, y se dirigía hacia otra ciudad que quedaba en un monte llamado Silo. Él se dirigía hasta allá para poder adorar y entregar sus ofrendas al Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, entregaba sus ofrendas, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Por ejemplo, cuando yo voy a la iglesia con mis hijos, yo siempre separo dinero y le doy a cada uno 2 reales y los enseño a ellos a ofrendar. O sea, yo tomo mi porción y la divido con mis hijos para enseñarles ya los principios. Eso era lo que Elcana hacía. Él tomaba y dividía las porciones. Toma, Penina, le entregaba también a los hijos, entreguen eso. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6. Y su rival, ¿alguien aquí ya entró en rivalidad contigo? Intentó tomar lo que es tuyo, intentó competir contigo, habló mal de ti sin motivo. ¿Te han pasado ese tipo de cosas, sí o no? Porque la Biblia es impresionante, ella usa términos para que tú entiendas que eso que le sucedió hace miles de años a los grandes héroes y heroínas de la fe nos sigue pasando hasta el día de hoy a nosotros. Ahora, para que no confundas las cosas, ¿cómo sabes tú que alguien es tu rival y no es otro tipo de persecución? La rivalidad se da cuando la persona cree que está en el mismo nivel que tú. Y allí comienza a crear esa rivalidad. Cuando crees que estás al mismo nivel. Entonces, por ejemplo, ¿quién es rival de Neymar? ¿Es un atacante del Corinthians o del Palmeiras de Sao Paulo? ¿Sí o no? Bueno, pero esos no son jugadores de fútbol también, no hacen goles. Sí, pero cuando vas a hablar de rivalidad, tiene que ser Neymar con Messi, con Cristiano Ronaldo. ¿Están de acuerdo, sí o no? Porque para ser rival tienes que estar en el mismo o creerse en el mismo nivel. Hay mucha gente que no está en el mismo nivel que tú, pero cree que puede tener lo que tú tienes y entran en rivalidad contigo. ¿Quién está entendiendo? Sí, eso es terrible. La Biblia dice que la ira es terrible, pero la envidia, ¿quién podrá lidiar con ella? Es cuando la persona comienza a querer estar donde tú estás y tener lo que tú tienes. Seguimos con el versículo 6. Y su rival la provocaba excesivamente para irritarla, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces Penina hacía algo muy perverso, que es burlarse de la deficiencia de otro. La Biblia dice que su rival
la provocaba excesivamente. No era una burlita de vez en cuando, era todo el tiempo recordándole el defecto, el problema, la situación difícil, la imposibilidad de Ana. Jaja, no puedes tener hijos. Yo ya le di hijos a mi marido, tú no puedes. Era una rivalidad demasiado perversa que estaba hundiendo la vida emocional y espiritual de Ana. Ana se sentía que no era nada. Imagínense cuando sufrimos bullying. Uno ya comienza, cada uno de nosotros aquí tiene sus complejos. Algunos complejos de inferioridad, otros complejos de aceptación. Haces todo para sentirse aceptado, llegas a vestirte hasta de una forma que no te gusta solo para ser aceptado en un grupo, compras cosas que no puedes pagar, no tienes cómo pagar, pero solo por querer ser aceptado en ambientes que frecuentas. O sea, cada uno de nosotros en niveles diferentes tiene sus complejos. Y esos complejos tienen mucho que ver con la madurez o con la falta de ella. Yo siempre tuve muchos complejos, siempre tuve complejos de inferioridad, siempre me creí inferior, siempre tuve complejos de rechazo. O sea, si era el cumpleaños de alguien y a mí no me invitaban, yo decía, es porque a nadie le importo, nadie gusta de mí, es porque yo no sirvo, es porque no sé qué. Y papá, a raíz de eso, yo me veía todos los defectos del mundo. Era un complejo que yo cargaba. ¿Y será que aún existen? Sí existen, pero en una proporción muy pequeña, porque cuando la madurez aumenta, los complejos disminuyen. ¿Entiendes? Cuando la madurez aumenta, los complejos disminuyen. Entonces yo ya logro lidiar con muchas cosas, ya no sufro, ya no pierdo mi sueño por causa de eso, porque con la madurez también llega la revelación de tu identidad. Tú comienzas a entender quién eres, qué cosas puedes hacer, qué espera Dios de ti, y las cosas se hacen mucho más fáciles de sobrellevar. La vida se hace más leve. Pero Penina se burlaba de Ana, provocándola excesivamente todos los días. Y así él hacía de año en año. Y todas las veces que Ana subía a la casa del Señor, una vez por año, ellos iban hasta Silo para adorar y sacrificar, la otra la irritaba. Entonces Ana lloraba y no comía. ¿Hay alguien aquí que haya estado sin comer por tristeza? Alguien que haya estado tan triste que decidió no comer. A mí ya me pasó también. Hay veces que tú estás tan mal que lo único que haces es llorar. Hay veces que estás tan mal que todo pierde la gracia, ni siquiera comer tiene gracia. A ese nivel de bajeza emocional estaba Ana. Ese era el nivel de herida en que ella estaba. No podía ni comer. Entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Aquí podemos ver que Elcana le daba un trato de VIP a Ana, tanto así que le dijo, ok, yo te entiendo, tienes ese problema de no poder tener hijos, pero mira cómo te trato yo. Ningún hombre trata así a su esposa. Yo te doy todo, estoy siempre para servirte. Pero existen cosas en la vida que son insustituibles con otro tipo de amor. Por ejemplo, el amor de un padre, si nunca tuviste un padre, no lo vas a poder sustituir con el amor de tu marido. Hay mujeres que intentan eso. Incluso se casan con hombres muy mayores o de alguna forma intentan pasar la imagen del padre al marido, pero existen amores que son insustituibles. ¿Quién está entendiendo? El amor de Dios no puede ser sustituido. Tú puedes buscar en las drogas, puedes buscar en la prostitución, puedes buscar en todos los placeres del mundo, pero al final vas a descubrir que el amor de Dios es insustituible. Entonces, Elcana inocentemente está haciendo lo siguiente. Caramba, no tienes el amor de un hijo, pero tienes el amor de tu marido. ¿Será que se puede sustituir tú que eres padre o madre? ¿Sí o no? No se puede. Después que tienes hijos, te das cuenta que tu vida parece que no existía antes de ellos. Es algo impresionante. Entonces, lógicamente, Elcana no lo hizo para confrontar a Ana, él la amaba, pero él intentó mostrarle que él estaba dándole lo mejor de él, pero claro que ese era un amor que no podía ser sustituido. Lo que ella quería era sentir el amor de tener un hijo. Ella quería experimentar eso. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente.
Y aquí quiero que hagamos una reconstrucción de la escena. ¿Dónde estaban ellos? En Silo. Estaban en un lugar donde el ambiente estaba construido para que Dios se manifestara. No estaban en su casa. Dios puede hablar contigo en tu casa, por supuesto, pero de año en año ellos subían a un lugar especial, un lugar que estaba preparado para que Dios se manifestara. Después que ellos comieron y bebieron, Ana se levantó y dijo, voy a orar de nuevo. Y por casualidad, el sacerdote Elí estaba sentado. ¿Quién era el sacerdote en esa época? Un hombre que juntamente con el profeta podía soltar una palabra sobre la vida de alguien. Entonces ella estaba en el lugar correcto, en el lugar donde Dios se manifestaba, con las personas correctas. Porque en aquel tiempo los que podían soltar una palabra divina sobre tu vida eran el sacerdote o el profeta, los que podían darte una palabra del cielo. Hoy en día Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede cargar una palabra divina y entregársela a otro. Pero en aquel tiempo existían ciertas jerarquías que debían respetarse. Ya después que Jesús fue crucificado hace 2000 años, esos dones fueron distribuidos. Y hoy cualquiera de nosotros puede buscar, como el apóstol Pablo nos aconseja, cada uno buscar diligentemente los dones que quiere. Puede buscar los dones, pero en aquella época eran entregados y cada quien tenía una función. El sacerdote o el profeta tenían la autoridad espiritual para entregarle una palabra a alguien. Ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, todavía ella pidió el sexo del niño. Tiene que ser varón. No tengo hijos y cuando lo tenga quiero que sea varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella le hizo un voto a Dios. Presta atención porque esto es muy importante. El ambiente correcto, el ambiente que es preparado para eso, es un ambiente para que tú hagas votos a Dios. No puedes hacer pactos con Dios porque los pactos no pueden ser quebrados. Entonces es Dios el que hace pacto con los hombres. Tú solo haces votos para Dios. Y Salomón nos aconseja en Eclesiastés, si haces votos con Dios, no tardes en cumplirlos, porque Dios no es tonto. Ahora, si tú haces votos para Dios y Dios decide tomar esos votos y hacer un pacto contigo, con eso tienes la vida resuelta. Porque cuando Dios hace un pacto con un hombre, está listo, dalo por hecho. Pase lo que pase, Él lo va a hacer. Pero ese pacto con Dios tú lo provocas a través de un voto. ¿Y dónde debes hacer esos votos? En lugares donde el ambiente está preparado para que eso suceda. Y esto es muy parecido con la historia de Jacob. Ya voy a continuar con la historia de Ana, pero mira la historia de Jacob. Él sale huyendo de su familia solo con un bastón en la mano, atraviesa el Jordán y comienza a buscar un lugar para dormir. Comenzó a dormir en un lugar que no conocía, se acuesta sobre una piedra que usa como almohada y de repente Dios le aparece en sueños y él ve una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban y él se despierta y dice, qué lugar tan asombroso, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo y le puso por nombre Betel, casa de Dios. Durante todo el tiempo que él estuvo en su casa, aún siendo el mismo Jacob, que sería el padre de la nación de Israel, él no tuvo esa experiencia. Cuando él llegó a Betel, cuando él fue al lugar correcto, Dios le dio una experiencia con él. Y allí le apareció un ángel y él lucha con ese ángel durante toda la noche y le dice, no te dejaré ir si no me bendices. Y dice la Biblia que cuando el ángel lo bendijo, él hizo un voto para Dios. Jacob hizo votos para Dios, no en cualquier lugar, sino en el lugar donde él percibió que Dios se estaba manifestando. Yo hice pocos votos a Dios, pero todos los votos que yo hice y que gracias a la misericordia de Dios cumplí fue en lugares donde veía que Dios se estaba manifestando. Las ofrendas más grandes que yo hice, incluso financieras, porque las ofrendas no son solo financieras, las hice en lugares donde vi que Dios se estaba manifestando. Yo dije, este es el lugar correcto para hacer votos para Dios. Existen ambientes que son creados para que puedas recibir una palabra sobre tu vida y para que puedas hacer votos a Dios. Continuando con la historia de Ana,
Ella hace un voto diciendo, si Dios me da un hijo, yo lo devolveré a Dios todos los días de su vida y él será un profeta, él será diferente, no le voy a cortar su cabello, voy a dejar que se convierta en un profeta. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, o sea, ella estuvo orando muchísimo tiempo, Elí estaba observando la boca de ella. Presten atención. Al inicio de la oración, Elí no le estaba prestando atención a ella, pero cuando ella comienza a orar durante mucho tiempo, él comenzó a observarla. Allí puedes ver que a veces tú oras tan poquito tiempo que ni el mundo espiritual logra percibirte. Amén. Listo. ¿Y el ángel qué? ¿Qué dijo? ¿Alguien entendió? Yo no entendí. No da ni tiempo de que la oración le llegue a Dios, de lo rápido que oras. Pero Ana oraba largamente delante del Señor y allí Elí, el sacerdote, comenzó a prestarle atención, observando la boca de ella, y Elí creyó que Ana estaba ebria, porque ellos habían acabado de comer y de beber, ¿se acuerdan? ¿Por qué él creyó que ella estaba embriagada? Porque ellos habían acabado de comer y beber. Él dijo, esa mujer bebió demasiado en el almuerzo, por eso es que está así, son las 2 de la tarde y está así. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por hija de Belial, o sea, por hija de otros dioses. Porque por el exceso de mi ansiedad y de mi aflicción, son dos cosas que ella confiesa que tiene, ansiedad y aflicción. Es por el exceso de mi ansiedad, porque deseo mucho tener un hijo, y de mi aflicción, que es por no tenerlo, por eso es que he hablado hasta ahora con Dios. Elí respondió entonces. Elí le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Ella recibió una, y cuando tú recibes una palabra, la ansiedad y la aflicción se van de ti. Ella recibió una palabra en el lugar correcto con la persona que tenía autoridad para darle una palabra. O sea, no existen las coincidencias. Nada de eso fue por casualidad. Todos los años ella iba, pero un año pasó que no solo ella estaba en el lugar correcto, sino que la persona correcta estaba cerca de ella, el que le podía dar una palabra. Entonces Elí lanza una palabra sobre la vida de Ana. Tu oración va a ser atendida. Y dice la Biblia que ellos regresan a su ciudad, Elcana se acuesta con Ana y ella concibe a Samuel, que se va a convertir en el profeta que va a ungir a David como rey. Puedes ver allí que Dios ya tenía todo un plan. Hay una de mis primeras prédicas aquí en YouTube, está en español, que se llama La oración inteligente, donde yo explico cómo Dios atendió rápidamente el pedido de Ana cuando ella le prometió devolverle a su hijo. Ana quería un hijo y Dios quería un profeta. Cuando ella dice, yo te lo devolveré, Dios dice, ok, perfecto, yo te doy un hijo y así tengo el profeta que estoy necesitando para ungir reyes, profetizar sobre Israel y todo lo demás. Entonces, cuando tú le pides algo a Dios que Dios también quiere, tu oración se pone adelante. Santiago capítulo 4 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para tus propios intereses y placeres, dice la Biblia. Ahora, cuando tú pides algo que está en el corazón de Dios, todo el proceso se acelera. Por eso es que tenemos que aprender a orar. Entonces, cuando ese ambiente en Silo era creado para adorar, para ofrendar, para tener experiencias con Dios, Elcana tomaba a toda su familia y los llevaba y los exponía a esos ambientes. Imagínate esto. Años después, el hijo de Ana se convirtió en el hombre más importante de Israel. Samuel se volvió el hombre más importante de Israel. Y cada vez que él los iba a visitar, porque él iba de vez en cuando, porque él fue criado en el templo, había que preparar una mesa para recibir al hombre más importante de Israel. Entonces se sentaban Elcana, Ana, Penina.
Y la Biblia dice, preparas mesa en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está desbordando. Y ahora a Penina le tocaba servir al hombre más importante de Israel, que era hijo de la mujer que ella persiguió toda su vida. Cuando Dios dice, mía es la venganza, se refiere a momentos justamente así. No te metas en la venganza que es mía. No intentes hacer mejor lo que yo puedo hacer. No te sirve de nada, solo te vas a hacer daño, vas a terminar mal emocionalmente, vas a cometer burradas. Mía es la venganza, dice el Señor. Solo recibe esta palabra y camina sobre la palabra que te he entregado y deja todo lo demás conmigo. Existen muchas venganzas que si dependieran de nosotros los seres humanos dijéramos, mátalo de una vez, ¿sí o no? Y Dios dice, ¿para qué la voy a matar si yo la puedo poner a servirle a tu hijo para siempre? Y todos los días te vas a acordar que cualquiera que se burle de una palabra que yo di sobre la vida de alguien va a tener que servirle a esa palabra para siempre. Sobre la palabra que Ana recibió, ella se fue a su casa a entrenar. El Cana, ve acá, mi hijo querido. Porque no basta con tener una palabra, tienes que entrenar. Voy a entrenar para esa palabra. ¿Sí o no? Y la palabra se vuelve realidad cuando tú la crees y entrenas. En la vida de Ana se hizo una realidad. Nació Samuel y trajo la honra que ella tanto esperaba para su vida. Y dice la Biblia que Ana tuvo otros hijos e hijas. Quiere decir que ella le devolvió a Dios el primero y Dios abrió su vientre de una vez y ella tuvo muchos más. Porque Dios nunca le queda debiendo nada a nadie. Si tú crees que ya le has dado mucho a Dios, no tienes idea de lo que Él te va a dar cuando perciba que tú estás dando mucho. Cuando tú das tu tiempo, das tu mente, tu sabiduría, Él comienza a darte mucho más porque Él no sale perdiendo con nadie. Y esa palabra es sobre el poder de estar en los ambientes correctos. A veces esa palabra que tanto necesitas sobre tu vida no llega porque no has hecho el esfuerzo de ir a los ambientes donde esas palabras son liberadas y donde las personas que cargan esas palabras están. Yo me acuerdo que cuando yo estaba totalmente en quiebra, reventado, un amigo me llamó y me dijo, Tiago, va a haber una conferencia en Argentina. Tiago, de verdad es demasiado espiritual, es algo muy fuerte. Yo le dije, caramba, yo no tengo ni para el almuerzo de hoy. ¿Cómo crees tú que voy a tener para ir a Argentina? Y me dijo, no, haz lo siguiente, yo te presto mi tarjeta. Hay personas que Dios coloca en tu vida que tú no sabes si es para endeudarte o para ayudarte. Yo dije, Dios, ¿será que es para endeudarme? Dame una señal. Y Dios me dio la señal de que fuera y yo fui. Le dije, ok, préstame tu tarjeta. Tomé la tarjeta, compré el viaje por cuotas. En ese momento fue para pagar en 10 meses. Y fui. Cuando apenas llegué al aeropuerto, ya la conferencia había comenzado. Así que yo me fui directo para allá con maleta y todo. La dejé en la puerta y entré. Habían 2,000 personas. Cuando yo entré, el hombre que estaba predicando dijo, tú, el de camisa roja. Y yo dije, ¿yo? Y él estaba predicando en español en Argentina. Yo dije, ¿yo? Él dijo, sí, tú, ven acá. Cuando yo me dirigí hacia adelante, me dijo, tu nombre será de excelencia. Imagínense, yo estaba en quiebra, viajando con una tarjeta de crédito prestada para pagar en 10 meses. Tu nombre será de excelencia. Veo prosperidad y abundancia viniendo sobre tu vida. Y yo, ¿será que ese hombre es de Dios? Porque yo lo que más quiero es pagar las deudas, ni siquiera pienso en abundancia. Y cuando llegué al frente, agarró mi mano y dijo, tú vas a escribir libros. Yo no había escrito ninguno. Tus libros estarán en los aeropuertos del mundo. Tus libros van a ser leídos por millones de personas. Vas a predicar para mucha gente. Y continuó diciendo cosas que para mí no tenían ningún sentido, porque nada de eso era mi realidad. Estoy hablando de hace 8 años atrás. Nada de eso era mi realidad. Yo estaba en medio de una quiebra, estaba mal emocionalmente, estaba medio apartado de Dios porque yo estaba pensando que Dios me había abandonado. Y Él me soltó esa palabra. Entonces regresé a la casa y comencé a entrenar. Agarré unos apuntes que yo estaba escribiendo y comencé a transformar eso en un libro.
Le pedí 4.000 reales prestados a un amigo porque yo no tenía dinero y con eso imprimí 1.000 libros. En ese tiempo con 4.000 reales se podían imprimir 1.000 libros. Uno de mis amigos de infancia me diseñó la portada y lancé el libro rumbo al lugar deseado, creyendo en aquella palabra. Fue el primer libro que escribí y yo mismo lo imprimí. Las cosas comenzaron a suceder en mi vida, las puertas se comenzaron a abrir. Cuando Dios te da una palabra, no es que va a pasar de una vez. Todo va a comenzar de pequeñito, porque primero Él quiere probar si eres fiel en lo poco, porque solo el que es fiel en lo poco, Dios lo coloca sobre lo mucho. Tienes que ser fiel en lo poco. Dios siempre te va a probar en lo poco para saber si estás habilitado para vivir en lo mucho. Dios siempre te va a probar en lo poco para saber si estás listo para vivir lo mucho. Siempre. Dios siempre comienza en pequeño, en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y allí el ambiente correcto liberó esa palabra sobre mi vida que se cumplió años después. Y cuando Dios comenzó a levantarme, yo me acuerdo que yo le hice una promesa, le hice votos a Dios en esa conferencia. Yo le dije todas las veces, Dios, si tú me levantas, y yo ya había orado así antes en mi casa, en mi cuarto, y en esa conferencia yo hice algo. Como yo no tenía dinero, fui a donde ese amigo que me prestó porque él estaba conmigo. Él es muy fastidioso, ese hombre hasta hoy me perturba y hasta el día de hoy es mi amigo. Yo lo dejo que sea mi amigo porque él me bendijo mucho en ese tiempo. Yo siempre le digo, tú eres muy fastidioso, pero vas a ser mi amigo para siempre porque cuando yo más necesité, tú me ayudaste. Y yo le pagué las 10 cuotas completas. Yo lo llamé y le dije, ¿me puedes prestar $100? Imagínate eso, yo no tenía nada de dinero, $100 eran 500 reales. Y él me dijo, caramba, Tiago, yo casi no tengo tampoco. Toma. Agarré los $100, los llevé al altar y le hice un voto a Dios. Dios, si tú me levantas, todas las personas con las que yo pueda hablar no van a pasar por lo que yo pasé. Yo voy a hacer que ellas corten el camino del sufrimiento. Ayúdame, que eso es lo que quiero. Regresé a Brasil, comencé a escribir el libro, comencé a caminar creyendo en esa palabra, me lo creí, comencé a entrenar sobre esa palabra y las cosas comenzaron a suceder en mi vida. Lo que yo hago hoy no es porque yo lo veo bonito, es una promesa cumplida. Por ejemplo, nosotros hacemos la conferencia Destino, porque yo sé que es en ambientes como la conferencia donde las personas reciben palabras que cambian sus destinos. Entonces, como yo se lo prometí a Dios, yo creo todos los ambientes posibles para cambiar la vida de las personas. Yo hago Café con Destino y no crean que es fácil. Ya vamos a cumplir 2 años de Café con Destino todos los días a las 7:57 de la mañana. Y no es nada fácil. Pero yo sé que allí muchas familias son restauradas. La vida de las personas, por eso lo hago. No es fácil hacer el método Destiny. No es fácil hacer la conferencia Destino. Es todo un desafío, incluso financiero. La conferencia Destino de este año, que va a ser ahora en septiembre de 2022, es el mayor desafío financiero que he tenido en mi vida. Porque de acuerdo a nuestra expectativa, si van 10,000 personas, si van esas 10,000 personas comprando sus entradas, con eso apenas pagamos la mitad de los costos, debido al tamaño del evento, debido a lo que queremos promover. Pero Dios siempre levanta patrocinadores, siempre levanta gente que ofrenda, siempre levanta gente que va para allá. Pero es mi mayor desafío. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque tengo una palabra. Y yo hice votos para Dios, que en los mismos ambientes donde yo recibí una palabra voy a proporcionar para que otros la reciban. Y esa palabra que Jacob recibió en Betel e hizo un voto, esa palabra que Ana recibió en Silo e hizo un voto, o sea, cuando tú recibes una palabra, haces un voto para Dios. Dios cumple esto en mi vida, que yo hago tal cosa. Dios cumple tal cosa en mi vida que voy a hacer esto. O sea, pero eso tiene que ser en el ambiente correcto. Jacob no hizo eso en su casa, lo hizo en Betel. Ana no hizo eso en su casa, lo hizo en Silo. O sea, en los lugares en donde Dios se manifiesta y donde hay alguien para darte una palabra. Es por eso que yo termino este mensaje dejando claro para todos ustedes la importancia, tanto para los que están aquí como para los que están en su casa, la importancia de estar en la conferencia Destino de este año, 23 y 24 de septiembre en el gimnasio de Ibirapuera,
Estaré junto a todos mis mentores espirituales durante 2 días, de mañana, tarde y noche, liberando palabras sobre tu vida. Una vez por año, nosotros creamos un ambiente y déjame decirte algo. El profeta que profetizó en mi vida en 2014 me agarró la mano y me dijo que yo iba a escribir libros y que mi nombre sería de excelencia, va a estar con nosotros este año en la conferencia Destino, el profeta Ronnie Oliveira. Él ha estado en todos los años, pero este año también ya nos confirmó. Y también logré contactar a un hombre que hace 20 años atrás era uno de los mejores pastores del mundo. Todavía lo es, uno de los mayores pastores, pero desde hace 20 años ya lo era. Cuando yo estaba jovencito estuve en su iglesia que es fuera de Brasil, porque fui a acompañar a mi hermano a un evento y él me miró de pies a cabeza y me dijo: hoy tú no eres nada. Yo hasta pensé que me iba a humillar porque yo dije, Dios mío, este hombre me está diciendo que no soy nada. Pero dentro de unos años te vas a convertir en una referencia. Y cuando uno tiene 20 y tantos años y no tiene nada, es tan difícil de creer cuando una persona te da una palabra como esa. Yo me acordé de esa palabra, pude contactarlo y este año, gracias a Dios, ese hombre estará también en la conferencia Destino. O sea, va a ser una de las conferencias más especiales porque después de 2 años de pandemia vamos a volver a vivir de verdad, porque no se puede vivir de verdad sin activar la vida espiritual. Entonces, desde ya colócalo en tu agenda, prepárate para estar con nosotros el 23 y 24 de septiembre en el gimnasio de Ibirapuera, aquí en Sao Paulo, en la conferencia Destino. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Quiero bendecir tu vida y declarar que así como Ana fue al ambiente correcto, así como Jacob fue, tú también irás. Y vas a recibir las palabras que necesitas para guiar tu destino. Escucha lo que te estoy diciendo. Dios escribió todos tus días. Dios escribió tu destino. Tú solo necesitas alinear tus decisiones con lo que Él espera de ti. Pero tienes que saber que es imposible alinear tus decisiones con lo que Dios espera de ti andando por donde quieres, escuchando palabras negativas. ¿Cuántas palabras negativas has escuchado ya? Gente que te dijo que no lo ibas a lograr, gente que dijo que tú eras pobre, feo, que no servías. Pero cuando se trata de escuchar las palabras que liberan nuestro destino, no nos exponemos a esas palabras. No es así. ¿Sabes cómo es que se saca todo lo malo de ti, llenando en exceso de cosas buenas ese mismo lugar? Eso es válido para la salud, en medicina, y es válido para tu vida espiritual. Si has recibido muchas palabras negativas en tu vida, entonces exponte a ambientes donde muchas palabras proféticas van a venir sobre tu vida y cada palabra negativa se irá saliendo. Y se van a quedar solo las palabras que Dios tiene para ti. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros bendecimos a este pueblo que se reúne en tu nombre, los que nos están viendo desde su casa por internet, los que están aquí presentes ahora. Nosotros declaramos el amor y la gracia de Dios. Comienza a darles oportunidades correctas para que ellos frecuenten en los ambientes donde tú te manifiestas, donde tú quieres hablar, Señor, con ellos. Coloca a las personas correctas en ese lugar. Declaramos que así como lo imposible sucedió en la vida de Ana, y no solo sucedió el milagro, sino también Dios hizo que aquellos que no creían, aquellos que se burlaban, sirvieran a esa palabra que ella recibió a través del profeta. Nosotros declaramos que tu pueblo estará protegido y blindado en tu nombre. Declaramos la paz, la gracia, la bendición, la abundancia, la prosperidad del cielo sobre la vida de cada uno en el nombre de Jesús, y aquellos que creen aplaudan al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga.